Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de Hidden Agenda. Solo eres mío, basados en el libro. Bien, ¿qué tienes en mente? ¿Demasiado cansado para seguir frustrándose con eso e impacientándose por hacer esperar a la persona que se encontraba frente a él? Se recostó, reclinándose en su silla, aparentemente exhausto. Syntax no podía decir si esa postura indicaba su fatiga u otra cosa. Bueno, si no te sientes cómodo hablando de eso, no necesito preguntar. Syntax pensó que Nita era una exnovia después de todo, y hablar de eso lo incomodaba. Si no me preguntas a mí, ¿a quién le vas a preguntar? Bueno, pensó Syntax confundido. Hasta donde él sabía, Nita solo tenía un novio, Hiranai, quien ahora es un exnovio. En cuanto a amigos, Nita solo tiene amigas y para él preguntarle sobre coquetear es imposible. Cuando se trataba de cortejar a las chicas, no sabes cómo hacerlo. Ni siquiera sabes si te gusta o no, así que incluso si eres amable y caballeroso, no puedes estar seguro. Solo sigues observándola, ya sea Anita u otra persona. ¿Recuerdas cuando ayudaste a Anita en clase de deportes en nuestro primer año? No sería sorprendente si sintieras algo por ella, pero estar en una relación es más que eso. Seguramente solo durarán 3 días después de la primera cita, dijo Hiranai con expresión tranquila. El rostro de Syntax se llenó con una mezcla de sorpresa e incredulidad, como si lo hubieran abofeteado, dejándolo momentáneamente sin palabras. Respiró hondo, tratando de recuperar la postura, sofocar el sentimiento incómodo en su corazón. Vamos, solo estoy diciendo lo que pienso. Syntax se mordió el labio para evitar decir algo incorrecto, pero al mirar la cara de Hiranai continuó diciendo, entonces enséñame, ¿cómo puedo saber lo que realmente siento por Nita? Los ojos de Syntax miraban suplicante a los ojos afilados que no dejaban de mirarlo. ¿Estás seguro de que quieres que haga esto? Sí, quiero intentarlo. ¿Estás seguro? Sí. Entonces aprende a aceptar que no te gusta Anita. Un hermoso par de ojos parpadeando desconcertados. El interior del café se llenó de ruido, pero aún había silencio entre ellos, y dentro de ese silencio estaba la apuesta de Hiranai. Es una apuesta donde el éxito y el fracaso tienen el poder sobre su corazón. De ninguna manera, no puedo. Siempre pensé que se suponía que me gustaba Anita. Cinta negó, tanto en palabras como en acciones, negando con su cabeza violentamente, negándose rotundamente a la propuesta de Hiranai. Tonto, no estás prestando atención. El mal humor de Hiranai aumentó nuevamente. ¿No tienes otras opciones? Sintan preguntó con cautela. ¿Todavía tienes cara para pedir otras opciones? La figura alta admitió a regañadientes que si la persona frente a él no fuera Sintang, ya se habría puesto de pie y se habría negado firmemente a ayudar. No se dejaría influir por su rostro inocente y brillante, exigiendo otra opción. No, si no lo haces, no te ayudaré en nada, eso es todo. Oh, eso no está bien. Dije que te enseñaría, pero no me escuchaste. Entonces, ¿qué quieres que diga? Pero a tu manera, realmente no puedo, de verdad argumentó Sintang. Aunque su voz no era tan dura como la del hombre alto, esos ojos marrones decían que su dueño también era bastante terco. Las emociones de Hiranai comenzaron a decaer y sintió la necesidad de levantarse y salir del café, abandonando a la persona que tenía enfrente. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, los ojos hermosos de Sintang se abrieron y la figura alta se detuvo, dándose la vuelta rápidamente. Nita, ¿por qué estás aquí? Rápidamente se volvió hacia la persona sentada en la mesa. La expresión de sorpresa de Sintan se encontró con la mirada profundamente de Hiranai una vez más.